Ya voy a compartir la pantalla. Uno. Lo primero que voy a mostrarles son las notas. Las notas, ¿cómo estamos? Lo que yo hice fue que el trabajo número uno, que era el proyecto domiciliario, lo dividí, bueno, estaba dividido así en el campus. Ustedes tuvieron que subir la planilla de cálculos, los planos de agua potable fría y agua potable caliente, los planos de alcantarillado y memoria y especificaciones de agua y de alcantarillado. Entonces, y el mismo enunciado del proyecto, porque ese era el proyecto que es válido por la primera prueba, salía cómo se calificaba cada uno. Así que lo que yo hice fue darle el porcentaje. Era la planilla que valía un 10%, que sería el 10% de 25, 2,5. Los planos 10 y 10, que es el 40 cada uno. Y la memoria tuve que ponerle 1,3 y 1,2. Debería ser los dos lo mismo, pero tiene que ser con una décima, porque esta cuestión funciona con una décima. Así que eso ya está puesto. Las notas de la tarea del proyecto número uno ya están arriba. Aquí están todas. Y el ayudante, por su parte, ha ido colocando las tareas, las notas de las tareas. Vamos en la tarea número 7 evaluada, que corresponde en la tarea número 7 evaluada. ¿Sí? Me parece que estamos al día ya. Entonces, si lo vemos por fecha, eh, lo último que se hizo aquí fue el proyecto de la red de agua que se entregó el 31. Eso no está evaluado todavía, voy a tener que hacer lo mismo aquí. Vamos a tener que explotar esto para que aparezcan aquí las entregas que ustedes hicieron y que fueron en lo que es agua. Hicieron todas estas entregas: memoria, especificaciones, presupuesto y plano. Seguramente esto va a ser lo mismo. Lo más relevante que iban a ser los planos, después vendría la memoria, después el presupuesto y las especificaciones dieran valer lo mismo. Pero lo más relevante aquí son los planos. Y en la memoria debería haber una parte para la memoria y para el, ¿cómo se llama? Para el modelo hidráulico que ustedes hicieron con el panel. Así que eso está. En el caso de Victoria, que está presente acá, tiene atrasado varios tareas. Entonces tú estás con unas licencias médicas que has presentado, entonces por eso se te va a Sí, dar la oportunidad que las subas, pero lo tienes que ver directamente con el ayudante. Entiendo que ya se han sí, comunicado, sí, entiendo que ya se han comunicado sí, ustedes. sí, nos comunicamos el martes, el lunes, por ahí. Sí, Ya, perfecto. Entonces eso porque esto se aprueba por separado, ¿ah? ya, Por si acaso. Entonces, en lo que es tareas, estaríamos al día hasta el día 31 y nos faltaría la tarea que es para el próximo lunes. Para el lunes no vamos a tener clase porque yo voy viajando a Santiago. El viernes yo tengo la licenciatura de mi hija, pero igual voy a hacer clase. Vamos a hacer clase, pero lo más probable es que terminemos un poquito antes, ¿no? Entonces no va a haber clase el lunes, va a haber clase el viernes 10. Ya. Y hoy día lo que tenemos contemplado es terminar con el cálculo de la bomba que habíamos visto hasta la semana pasada. Eh, Dejar de compartir. Quedamos aquí. Nosotros estamos calculando una impulsión. Ahora les voy a mostrar la impulsión. Esta es la impulsión que vamos a calcular hoy día. Tiene una distancia de, yo les dije como 3 kilómetros, pero no sé si son exactamente 3 kilómetros. Sí, mide 3.093 metros de distancia. 3 kilómetros, exactamente.
Entonces ese es el trazado en planta. Va por un camino, ¿cierto? Parte desde un pozo existente, pasa por un sistema de tratamiento y va bordeando un camino hasta llegar a un cierto punto, atraviesa la calle para el otro lado y se instala en un recinto donde se ubica un estanque metálico. Y es por eso entonces que la bomba lo que hace en la práctica es levantar el nivel de agua de donde se encuentra, lo levanta, y desde ahí la línea de energía empieza a caer por fricción, efecto fricción, por pérdidas de cargas friccionales, hasta llegar al estanque. Y al llegar al estanque llega con una presión disponible, que sería la altura entre esta línea imaginaria y la altura que va a tener con respecto al nivel del agua en el estanque. Como es una impulsión larga, 3 kilómetros es una impulsión bastante larga, va a tener, además de ir teniendo cosas en el camino, ¿cierto? Piezas especiales, curvas, donde le va haciendo el quite a los elementos con los que se va encontrando, es necesario identificar en esta impulsión los puntos altos. Ahí tenemos un punto alto, aquí tenemos otro punto alto y aquí tenemos otro punto alto, y vamos identificando puntos bajos también. Entre dos puntos altos va a existir un punto bajo, aquí, otro aquí. Aquí hay un puente. En una parte del camino en estos 3 kilómetros la impulsión pasa debajo de un puente, de que ahí vuelve a haber otro punto bajo. De hecho, ahí en el perfil algo se nota que hay una sección ahí que atraviesa, y en la sección de un río, ¿ya? Y el puente que pasa encima, o sea, debajo. Entonces, tenemos que identificar estos puntos altos, y en esos puntos altos vamos a colocar unas piezas especiales que se llaman ventosas. Las ventosas, como su nombre lo dice, su función es retirar el aire que se produce en la cañería. Recordemos que el agua es H2O, es decir, tiene oxígeno dentro de su composición química, y producto de las presiones y compresiones que se van produciendo dentro de la cañería, se va liberando parte de ese oxígeno que se va acumulando en esos puntos altos y debe ser retirado con estas válvulas de ventosa. De lo contrario, esas burbujas, puede generar una burbuja ahí. Podría generar una burbuja de tal que no deje pasar el agua. Eso sería un problema. El otro problema sería que esa burbuja, por efecto presión, como la línea de presión está aquí arriba, por efecto presión explote, reviente. Y al reventar va a producir una falla en la tubería, ¿ya? Por una rotura, por rotura de esas bolsas de aire. Y eso se llama falla por cavitación. Entonces, es peligroso que estén esas bolsas de aire, porque si no las sacamos, van a producir con el tiempo una falla. Entonces, necesariamente tenemos que ir colocando estas válvulas de ventosa, y tenemos que ir colocando los desagües también. Porque si nosotros queremos desaguar esta cañería, nos vamos a encontrar con que el agua va a quedar acumulada en estos valles, por así decirlo, y vamos a tener que desaguarla. Entonces, cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, tenemos que tener la topografía que nos muestra el trazado de la impulsión, tenemos que tener el perfil que nos muestra el trazado en elevación, y en el mismo perfil vamos a mostrar la línea piezométrica, así se llama, línea piezométrica o línea de carga, que nos va a mostrar cómo se comporta la energía acá. ¿Ya? Entonces, pues, toda esa es la información que hay que disponer en esta planta y perfil de la impulsión proyectada. Entonces, eso, llevado a los números, nosotros lo vamos a representar matemáticamente por una gráfica que va a estar representada por la impulsión, que es la línea verde, y por la bomba, que es la línea roja o la línea azul, según sea la bomba que escojamos. Entonces, primero vamos a construir la línea verde, que es la impulsión. Para construir la línea verde de la impulsión, dijimos, ya hasta aquí llegamos en la clase anterior, que íbamos a dividir nuestra impulsión en 3 tramos. Estos 3 tramos se dividen en 2 tramos de acero, que serían en el inicio y en el término del proyecto. En el inicio, porque tenemos el pozo, ¿cierto? Y la columna de descarga que va dentro del pozo va a ser de acero. Y en el final ocurre lo mismo.
Va a llegar la cañería, va a subir por este estanque con cañerías a la vista y esas cañerías van a ser también de acero. Entonces, también hay una cierta distancia que dijimos que teníamos que tener, que no nos vamos a detener en eso hoy día, pero sí es necesario que ustedes lo sepan, hay una cierta distancia que tenemos que colocar de tubería de acero, porque las presiones que tenemos aquí son más que las presiones de diseño. Este PVC es un HDP PN10 que resiste 100 metros. Y nosotros ya sabemos, vimos en la clase anterior que íbamos a levantar 130 metros. Entonces ya sabemos que hay una parte de este trazado que va a tener que ser de acero, porque estaríamos superando la presión de diseño para el HDP. Por lo tanto, tenemos que reemplazar el material en ese punto. Sería interesante identificar este punto en este perfil para saber dónde se produce esa presión 100. De ahí hacia adelante puede ser HDP porque las presiones son menos de 100 metros, la altura que está aquí, y hacia atrás tiene que ser de acero o de un material más resistente que el HDP. Hay un HDP especial para presiones más altas. Hay un HDP PN16. No es muy utilizado en realidad, pero podría ser el caso. Todos estos productos, esos son productos ya especiales, generalmente a pedido. Entonces, en obra nos vamos a tener que fijar muy bien los materiales que tenemos que utilizar porque podríamos tener algún retraso si no hacemos el pedido con el tiempo que corresponde, porque esa tubería se va a fabricar a pedido. Y entonces, dividimos la impulsión en estos tres tramos. Vamos a tener el primer tramo de 85,9 metros. Redondeémoslo a 100, a ver, para que el cálculo no tengamos alguna diferencia. En el final de la impulsión, seguramente ahí estamos dividiendo en acero el cruce de la carretera, el viaje que llega hasta el estanque, después la subida hasta el estanque. Eso deben ser una carretera, tiene de lado a lado como 20 más, como 40 metros. Sí, por eso tiene 60. Coloquémosle 65. El largo de la impulsión le vamos a colocar 3100. Ya vimos en planta que tenía como 3093. ¿Ya? Eso más o menos serían los largos. Dividimos entonces esta impulsión en estos tres tramos, que serían estos tres tramos que tenemos aquí abajo. Vamos a cambiar los colores. Entonces, este sería el primer tramo, que es el amarillo. Amarillo. Segundo tramo es el verde. Y el tercero no lo pinté correctamente, pero va a ser el celeste. Este es el tercero. Esto que está aquí es la suma de los tres tramos. Y acá vamos a tener los caudales que vamos a ir haciendo pasar por esta cañería. Vamos a partir en 3 y lo vamos a ir incrementando cada 0,2 hasta llegar a 8. Esto lo podríamos cambiar. Podríamos decir, vamos a partir en 2. Esto se ve aquí en la planilla esta. Vamos a partir en 2 y vamos a ir aumentando cada 0,25. Entonces la cañería tiene una diferencia. Entonces lo que hacemos aquí básicamente es calcular el J, que es la pérdida de carga por metro, usando la ecuación de Hassen-Wilhelm. Y acá lo que hacemos es multiplicar ese J por el largo del tramo. El primer tramo mide 100 metros. El segundo tramo, el HDP tiene un diámetro diferente porque es otro material. Este es un HDP de diámetro interior 90. ¿Ya? Ahí hay un tema porque ese diámetro no es 90. Entonces, cambiémoslo. Yo tengo mi catálogo por aquí. Esa información se obtiene de catálogo. Entonces
Entonces yo tengo un cuaderno donde tengo un torpeo con los datos estos. Y esta impulsión es de 90, de 110 debe ser. Entonces, PN10 tiene un espesor de 6.6. Son 110 menos 6.6 por 2, 96,8. Es el diámetro interior que tiene el HDP de 110. Y el acero, este sería un acero de 4 pulgadas, también tengo un torpedo aquí para el acero. Sería un acero estándar de 6.35 milímetros de espesor, el acero estándar de 4 pulgadas. Acero estándar, diámetro interior 102,26. Ese está correcto. Ya. Entonces, eventualmente este acero podría ser muy grande para lo que es la interconexión hidráulica del pozo. Dejémoslo en un acero de 3 pulgadas, también acero estándar, y ese sería un acero de 77.92. Y el último tramo también sería 77.92. Evidentemente, al ser un acero de un diámetro más pequeño, las pérdidas de carga son más altas. ¿Ya? Recalculamos los J, multiplicamos por L, tenemos el J por L para los 3 tramos, J, J por L, J, J por L, y lo sumamos. Por lo tanto, vamos a tener para cada caudal que está pasando por esta impulsión. Nosotros todavía no sabemos dónde nos vamos a ubicar, cuál va a ser el punto de equilibrio. Al final lo que nosotros vamos a buscar, y eso es lo que mostramos en la gráfica donde se juntan las dos curvas, lo que vamos a intentar buscar es el punto de equilibrio de la impulsión con la bomba, porque ese va a ser el punto donde se va a tender a estabilizar el caudal en la impulsión. Eso es lo que andamos buscando en definitiva, cuál va a ser el caudal de la impulsión. Y eso debiera conversar con el cálculo de caudales que hicimos la semana pasada. La semana pasada calculamos los caudales y llegamos a que nosotros íbamos a necesitar un caudal de bombeo de más o menos 8,5 al bombear 12 horas o de 5,65 si bombeamos 18 horas. Eso está visto la semana anterior, no nos vamos a detener ahí. Ya, entonces teníamos ya las pérdidas de carga para el rango de caudales estudiado. Incluso este rango de caudales debería ser un poquito más amplio, en el sentido de que si nosotros andamos buscando un caudal entre 5 y 8, el 5 lo tenemos aquí y el 8 lo tenemos acá, pero está como muy al final, así que deberíamos subir el rango aquí a 3 y aquí aumentar a 0,5. Entonces ahí vamos a tener más o menos según los caudales, necesitamos, digamos, 6,9 para hablar en cifras aproximadas. Sería el 6 y el 9 estaría por aquí y estaría más o menos ubicado en el centro del rango que queremos estudiar. Estaría bien. Después, lo que vamos a hacer es eh, hacer un resumen, ¿cierto? Donde vamos a colocar por un lado, repetimos los caudales que tenemos. Estamos partiendo en 3 y estamos incrementando cada 0,5. Y por lo tanto los caudales de interés que nos van a servir estudiar aquí van a ser el 6 y el 9, dijimos. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a traer la pérdida de carga total. Para cada caudal tenemos una pérdida de carga total de la impulsión. Y a esa pérdida de carga total le vamos a asignar una pérdida de carga singular. Nosotros sabemos que las pérdidas de carga que se producen en una cañería son de dos tipos, friccionales y singulares. Las singulares están relacionadas con las piezas, los cambios de dirección que van sufriendo y hay una ecuación para eso.
Pero en estas impulsiones, que son impulsiones de gran longitud, ya vimos que tiene 3 kilómetros, lo que se utiliza, lo más utilizado es usar un porcentaje de la pérdida singular. ¿Cuánto porcentaje? Un 10%. Entonces aquí agregamos el 10% de cada una de estas pérdidas y sumamos la pérdida de carga singular más la friccional. Y vamos a tener una pérdida de carga total para cada caudal que nosotros estamos haciendo pasar por nuestra impulsión. Lo último, que ya vendría siendo calcular la altura de elevación que tiene, va a ser calcular esta altura de elevación que se va a componer ¿de qué? De la altura de elevación geométrica que lo vimos la semana anterior, cuando mostramos, y en el gráfico aquí se puede identificar mucho más. La altura de elevación geométrica va a ser el nivel de agua en el pozo, nivel estático, contra el nivel de agua en el estanque. La diferencia entre los dos, esa es la diferencia geométrica que tenemos que vencer. Después sumamos fluctuación de la napa. Se estila usar, la napa no está permanentemente quieta en una cierta cota, sino que fluctúan entre un año y otro, años de sequía, qué sé yo. Y aquí vamos a estimar que esa fluctuación es de 2 metros. Podríamos estimar que es más también. Presión adicional por filtro. Si tuviéramos que agregar un filtro de esos que vimos en la clase anterior, si en el pozo hubiéramos detectado, por ejemplo, la presencia de fierro, entonces habríamos tenido que agregar un filtro, y ese filtro significa que se agrega una pérdida de carga singular en el sistema, que hay que preguntarle al fabricante cuánto es, ¿ya? Y acá no ocurrió, entonces no la vamos, o la podemos agregar, digamos. Pero sigamos viendo cómo se construye la cifra. Después agregamos una presión disponible de trabajo, que es que el agua cuando llega al estanque no llega muerta, digamos, no llega y ¡pah! Y queda sin ninguna fuerza y sin ninguna presión. Le agregamos una, mm, una presión disponible, y la depresión de la napa, vamos a decir que esta depresión de la napa en el pozo, vamos a decir que desciende 2,085 metros por cada litro por segundo que nosotros le sacamos. Esto también lo vimos en la clase anterior cuando vimos que el pozo tenía una curva, y por cada vez que le sacamos caudal, el nivel del pozo iba disminuyendo. Entonces eso nos generaba una pendiente en el pozo, y que dependía del pozo propiamente tal, digamos. Hay pozos que son más resistentes, que tienen una curva más horizontal y son más resistentes. Si yo le saco agua, desciende, pero no desciende tanto. Y hay otros pozos que tienen una pendiente más inclinada, donde yo le saco un litro más, pero como la pendiente es más inclinada, su descenso en el nivel es más violento. En este caso, se estimó que el descenso era de alrededor de 2 metros por cada litro por segundo que nosotros le sacamos. Eso sale del plano de bombeo. Entonces, esos son los datos, con eso se construye la altura de elevación que yo necesito para cada caudal. Repito, altura geométrica, más fluctuación de la napa, más presión disponible en el filtro, más presión de trabajo disponible en la llegada, y más una depresión de la napa, que es el descenso que sufre el nivel del agua por sacarle agua con esta bomba al interior. Podríamos aumentar esto, sí. Podríamos decir, oye, la fluctuación de la napa yo la voy a tomar como 5. Voy a agregar un filtro, 10, son 10 metros que se agregan ahí. La presión de trabajo, 5 metros, la encuentro muy baja. Le voy a dar 10, perfecto. Y ese dato viene del filtro. Entonces, con eso obtenemos la altura que tiene que llegar, que yo tengo que llegar, o con la que estoy llegando, digamos, en esta impulsión, al pasar cada uno de estos caudales que estoy llegando aquí. Entonces ahora, yo lo que tengo que hacer es buscar una bomba que sea capaz de llegar a esta altura. Esa es mi altura para 18 horas, esa es mi altura para 12 horas. Son presiones más o menos potentes. Estamos hablando aquí de 177 metros columna de agua, ¿ya? O sea, casi 200 metros de agua para arriba que se le agrega de presión. Y para esto vamos a tener que ir al catálogo de una bomba, y vamos a seleccionar una bomba, biblioteca.
catálogos, bombas. Y vamos a trabajar con la bomba Lovara, que son bombas sumergidas. Mm. Al final de la clase yo les voy a mandar ese catálogo para que lo tengan, porque ustedes tienen que hacer una tarea con esto. Y aquí tenemos la gráfica, o sea, el catálogo de la bomba. Bombas de superficie, no. Circuladoras, no. Electrobombas sumergibles. Drenaje, grupos de presión, que tienen que ser bombas sumergibles. Todas estas son bombas de superficie. Superficie, sigue siendo superficie. También superficie. Aquí estamos llegando a las bombas. eh, la bomba Z6, una bomba ya de ¿cómo se llama? Sumergida. Analizamos el catálogo, aquí hay un resumen del catálogo, y aquí nos entrega que esta bomba es capaz de llegar hasta los 200, 100, 200, y aquí abajo no está muy claro la información, pero si no tendríamos que verla aquí nomás. Litros por minuto, nosotros necesitamos levantar 9 litros por segundo. 9 litros por segundo serían, multiplicamos por 60, serían 540 litros por minuto. Ninguna de estas bombas me sirve. Estas bombas son para hasta 275. Y si fuera 5, si fuera 5 por 6, 30, serían 300. Tampoco me sirven esas bombas. Entonces estas no me sirven, estas me podrían estar sirviendo aquí, pero yo voy a buscar un catálogo donde el dato que yo busco quede más o menos en el centro del rango que yo ando buscando. Aquí podría ser para 540. Aquí estoy más o menos en el centro del rango. Entre 400 y 600 yo estoy al medio en 540 y ahora tengo que buscar mi altura. Y mi altura para 540 más S por 60, ahí está el 540, son 177. Estoy aquí en medio, 177 tendría que ser por aquí. Esa tendría que ser mi bomba. La Z646 raya 16. Z646 raya 16. Ahí está la bomba. Y lo que yo voy a hacer ahora va a ser encontrar la ecuación de esa bomba. Entonces aquí yo tengo una gráfica que ya está preparada para hacer ese trabajo. Entonces por aquí voy a colocar los caudales en metros cúbicos por hora, que son los que me entrega la tabla ahí arriba. Y esos datos van a ser 0, 24, 36, 42, 48 y 60. 0, 24, 36, 42, 48 y 60. Los litros por segundo me lo saca aquí, ¿cierto? Dividiendo en 3,6. Y la altura de elevación es la que está marcada ahí. 276, 191.7, 158.6, 144.2, 128.8 y 82. Esos son los datos. Em, ¿Sí? Debería ser esto una curva parabólica.
¿ya? Y yo le voy a ajustar entonces una curva parabólica, ¿ya? Cuadrática. Entonces se grafica con respecto a los litros por segundo que están ahí. Partimos en 2 y terminamos en 16. Sí, está leyendo correctamente, está leyendo los datos que están ahí. Entonces la curva que me grafica es esta, ¿ya? Con esos parámetros. Por lo tanto, yo anoto mi bomba aquí. Esta va a ser la Z, 646 raya 16, y va a tener un coeficiente A 0.0251, coeficiente B 11.708 y un coeficiente C 274.3. Esos serían los parámetros de la ecuación cuadrática de esa bomba. Y ahora lo que hago es decir mi bomba, entonces Z 646 raya 16 creo que era, ¿sí? Es, arrastro mis fórmulas y ahí ya la tengo replanteada. Copio la fórmula y suelto solo la fórmula. Y debería tener más o menos, aquí donde yo me puse el punto, debería tener datos similares. Y afortunadamente son relativamente similares. De hecho, tiene una diferencia de 6 metros, digamos. Para lo que es la altura no es nada. Graficamos esos datos. Ya tenemos entonces por un lado la curva de la impulsión y la bomba la acabamos de sacar, que es esta. Y lo que vamos a hacer ahora es graficarla. Esta es la impulsión. Ya vimos cómo se construía el número, el dato. Y esta es la bomba, que no es la que yo quiero mostrar. Yo quiero mostrar esta. La que me está mostrando aquí es otra. Esa es la que quiero mostrar. Entonces, obviamente aquí no me lo muestra porque estoy fuera de rango. Entonces, estoy en el rango entre 3 y 15. Mm, Dar formato al eje. Ahí está. Entonces voy a cambiar el rango abajo entre 3 y 15. Y me la cambió con un incremento de 0,5. Y ahí sí. Y arriba me interesa llegar hasta los 200. ¿Sí? Hasta los 200. Tal vez más. Hasta los 250. Veamos. Sí, por ahí estoy. Con un incremento cada 5. Perfecto. Es lo que andaba buscando más o menos. Entonces ahí tenemos la gráfica, la impulsión, con el dato como lo fabricamos, y la bomba, con el dato que lo graficamos a partir del catálogo. Y por lo tanto estamos descubriendo aquí que esta bomba se va a intersectar más o menos en un caudal de 8, no sé, pues aquí tenemos 8,5 a 9, sería la mitad, 8,75. Y nosotros necesitamos un caudal para 12 horas de 8,47. Es decir, andamos bastante bien. Podemos decir que la bomba va a funcionar menos de 12 horas. ¿Cuánto menos? No tanto, ¿ah? Porque de 8,47 a 8,47 dividido por 8,75 es un 0,96.
0,968. Y eso por 12, 11 horas 60. 6 sería menos 11, y eso por 60. Va a funcionar como 11 horas 40, 11 horas 40 minutos, 11 horas 36 minutos, 37 minutos. Entonces andaría bastante bien. La selección de la bomba debería ser esa. Tal vez podríamos buscar otra bomba para los 5 litros, solamente para buscar el rango. Y para los 5 litros necesitamos una altura de 140. Entonces volvemos al catálogo. Para los 5 litros estamos en 300. Sí, o sea, podría ser una bomba más pequeña. 200, 300. Podría ser por aquí. Y con una altura de, dijimos, 140. Estas son alturas muy grandes. 300 con una altura de 140. Esta bomba. Sería la 62212. Y la 62212 no la tengo gráfica. No. Entonces vamos a graficar la 62212 con el mismo criterio que ya habíamos visto. Los parámetros de elevación de esta bomba son 0, 9, 12, 18, 24 y 30. Esas son las alturas que están aquí arriba. 0, 9, 12, 18, 24 y 30. Y las alturas de elevación son las que están destacadas. 172.1, 162.4, 158.6, 146.3, 122.7 y 82.3. Ahí están los datos, muestran que es una gráfica parabólica y esta es la 62212, debería estar por aquí. Entonces vamos a estar ahí. Sus parámetros son menos 1.4728, 2.0867, 170.1. Menos 1.4728, 2.0867 y un 170.1. Entonces vamos a graficar esta segunda bomba, que es la Z 622 raya 12. Esos son sus parámetros. Copiamos la fórmula. Y nuevamente dijimos que los parámetros de búsqueda eran esto, así que esos debieran ser más o menos similares si es que la selección está bien hecha. Y tenemos una diferencia de 129.6 menos 137.5, 7,9 metros, casi 8 metros de diferencia. Y esa segunda gráfica tendríamos que agregarla a nuestra gráfica. Seleccionar datos. Modificar. Entonces a esto le vamos a llamar bomba 18 horas. Los datos del eje X son esos. Y los datos del eje Y son estos. Sí, hasta ahí nomás, porque eso me está dando negativo, no tiene lógica de aceptar. Y ahí nos dio la otra bomba, que nos muestra que el punto de equilibrio en esta segunda bomba va a estar en 5.6, 5 puntos por ahí. Se puede calcular, ¿cierto? Pero así a grosso modo va a ser 5.6. Y de acuerdo a los datos que tenemos,
de los caudales que calculamos, necesitábamos 5,65. Así que estaríamos bastante bien con las dos bombas que hemos seleccionado. Por lo tanto, la decisión habría que tomarla en base a otros criterios. Las dos bombas cumplen con lo que necesitamos. Tal vez el criterio eléctrico sería un tema. La bomba 622-12 es una bomba de 13 kilowatts. Y la otra que escogimos era una 646 raya, ¿cuánto? Era una 646 raya 16. Entonces 646 raya 16. 26 kilowatts. Es decir, la potencia de consumo de esa bomba es del doble. Consume el doble. Y funciona un 33% menos que la otra. Es decir, la otra funciona 18 horas, esta va a funcionar 12. Entonces tal vez habría que entrar al cálculo de la energía, el consumo de la energía, asignarle un precio a eso. Habría que hablar con el colega eléctrico cuando nos toque, cuando les toque a ustedes ver esto, y decirle, oye, calcúlame cuánto me consume esta bomba en, no sé, en 10 años de uso, y calcula cuánto consume cuánto en plata, llevar eso en dinero. Y además que los costos de inversión, por otro lado también. Las instalaciones eléctricas para esta bomba 646 Ray 16 van a ser más potentes porque la potencia que requieren es más alta. Entonces yo me inclinaría por la bomba más pequeña, por la bomba de 18 litros, ¿ya? Porque es una bomba que tiene menos caudal. Pero para los efectos del cálculo, el objetivo que andábamos buscando era encontrar la presión también es más chica, en el sentido de que la altura de elevación va a ser de menos de 135 metros. Esta otra va a ser de 170, más de 170 metros de altura. Entonces, el estrés que va a generar sobre las instalaciones va a ser más o menos potente. Ya, este es entonces el cálculo que ustedes tienen que hacer. Y ¿cuántos estudiantes son los que tenemos? Son cuatro. Entonces, vamos a tener que, en el video, ustedes van a tener que ver el video para sacar sus datos. Y tendríamos entonces Víctor Fuentes. ¿Está presente? No. No hay No, ningún Víctor Fuentes, profe. Villa Fuentes, perdón. Villa Fuentes, Huentemilla Catrín, ¿estoy bien con el apellido? Alinger Sí, Espinosa profe. y Toro Zapata. Entonces la única variación que les voy a aplicar aquí va a ser la altura geométrica. Aquí estamos con una altura geométrica de 70. Entonces, en el caso de Villa Fuente, le voy a aplicar una altura geométrica de 50. Este va a tener 80, 90, este 40. Entonces, en función de eso, de esas alturas, lo que yo necesito es que ustedes se fabriquen, van a tener que fabricar esta planilla, ¿ya? La fórmula de Hasen-Wilhelm es esta. Fabricar esta planilla y entregarme la gráfica de la impulsión del sistema, de la curva de la impulsión del sistema y la bomba que ustedes seleccionaran para los dos caudales, ¿ya? Faltaría la población de diseño. Esto sería altura geométrica,
población. 500, 1000, 600, 200. Tendrían sus poblaciones de diseño. Vamos a partir en 1000. Y el dato que faltaría sería la dotación. Vamos a trabajar con dotaciones finales. Aquí ustedes se trabajó con una dotación más un factor de pérdida de carga y con eso nos dio 144. Ustedes van a trabajar todos con dotación de 200. 200 litros habitante día. Entonces la altura geométrica está en metros. La población está en habitantes. Año 0. Y la dotación está, como todas las dotaciones, en litros habitantes día. Tasa de crecimiento. Ustedes me la dieron aquí. ¿Cuánto fue? 3,5% anual. Tasa geométrica anual. Este va a tener 2, 3, 4 y 5. Y el año de previsión siempre son 20 años. La bomba se calcula para el año 10. ¿Sí? ¿Ya? La bomba se calcula para el año 10. Esos son los datos, esto está quedando grabado, así que ustedes lo sacan del video en el minuto que corresponda. En este minuto son las 17:50. Ahí está en el reloj para que lo anoten y le cuenten a sus compañeros. A las 17:50 quedaron los parámetros de la tarea. Esta tarea es para el próximo día lunes. El lunes no tenemos clase. Así que ahí podrían aprovechar para fabricar esta planillita. Bueno, así se calcula un sistema de bombeo de un sistema urbano o de un sistema rural también. También se calculan así. Con eso se selecciona y de esa forma se selecciona el sistema, ¿cómo se llama? La bomba. Vamos al catálogo y tenemos que llevar ese catálogo a una gráfica. En este caso, lo que nosotros hicimos fue graficar la bomba. Aquí, graficamos la bomba y le ajustamos una curva cuadrática. Sabemos que las bombas se ajustan a una curva cuadrática, así que le ajustamos una curva cuadrática. Y después con esa ecuación la reconstruimos en esta planilla. Evidentemente aquí los datos negativos no nos sirven. De hecho no están considerados en la gráfica. Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer en el sentido de determinar aquí el punto de operación. ¿Ya? Entonces, esta gráfica yo la tomo, la pego después en mi memoria. Aquí le puedo insertar una flecha. Ya busco aquí, yo lo que hago, le inserto una flecha. Esta flecha. ¿Sí? Y ese es mi punto de operación de la bomba. Es el otro punto de operación para las dos bombas, ¿no? Entonces eso se le colocó un letrero aquí. Este sería el punto de operación para para la bomba Z C46 raya 16 y esta para la 622 raya 12 me parece que es esta. ¿Ya? Son las dos alturas de elevación.
Así se selecciona una bomba y con esto estaríamos dando por terminado el capítulo de agua. Ya, esta era una de las partes que me faltaba ver, me faltó ver en las versiones anteriores de este curso, que era enseñarles a calcular un sistema de bombeo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? Considerando que tienen que hacer una tarea con esto. Esta vendría a ser la tarea 11, ¿cierto? Sí, si lo vimos al principio de la clase, como estamos con las tareas, lo tengo por aquí, aquí está. Yo ya le fui perdiendo el número a la tarea, porque aquí en el sistema te lo anota, el uno se llama práctica, todo esto se llama práctica, 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 pero pues, si lo revisamos por fecha, corresponde a la fecha que sigue, que es 6 de noviembre. Vamos al día con las tareas. De hecho, si en algún momento tuviéramos algún problema y hubiese que eliminar alguna tarea, yo voy a mantener siempre actualizado esto, y el porcentaje voy a tener que repartirlo para que siempre esté sumando 100. Entonces la tarea que toca ahora es esta, impulsión y golpe de ariete, dice, pero va a ser solo impulsión en este caso. Sería solo impulsión. Y que es calcular la curva, ¿cierto? Y seleccionar el sistema hombre. Entonces, graficar, graficar, curva, curva, carga del sistema. Según lo visto en clases, y los datos asignados a cliente. ¿Cuáles son los datos? Los que vimos en la planilla esta. A ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo. Aquí está. Sería para el 6, impulsión, graficar la curva de carga del sistema, según lo visto en clase y los datos asignados a cada estudiante. Modificar. Y los datos son estos. Altura geométrica 50, población del año 0, 1000, tasa geométrica de crecimiento anual 2%, año previsión 20. La bomba se calcula para el año 10. Dotación para todos 200 litros habitantes día. Los catálogos se los voy a subir terminando la clase. Van a quedar en el campus. Ahí van a quedar los catálogos de las bombas. Y con eso les decía que cerramos el capítulo agua, porque hemos visto todo lo que es agua, y tenemos que iniciar ahora el capítulo aguas servidas, respecto al cual tenemos un proyecto que realizar, y que ese proyecto, veamos los tiros, está puesto para fines de este mes. Bueno, así como está la planificación actual, intentamos agregar un cuarto proyecto que era el de aguas lluvias. Y por eso que cada proyecto ha tenido la misma ponderación, 25, 25, 25. Es probable que no alcancemos a ver el de aguas lluvias, que aun cuando le estemos metiendo los días viernes a esto, pero vamos a hacer el esfuerzo. Por ahora está incluido en el programa y está considerando la entrega del taller de alcantarillado para el día 17. Yo creo que no va a poder ser esa fecha, porque el 17 es en 2 semanas más. ¿Mm? Bueno, dejémoslo por ahí por ahora, porque si no el 17 sería el 24, pero no va a ser más que eso. ¿Ya? Eso va a implicar a lo mejor hacer algún ajuste en las tareas y todo eso, pero bueno, estamos en la fase final ya. Tenemos dos proyectos, ustedes ya tienen dos proyectos entregados, de los cuales ya está calificado el primero. Si lo vieron en el sistema, no sé si les llegaron los reportes de las notas. Pónganse al día con los talleres, porque este ramo se aprueba por separado. Talleres por un lado y la parte teórica, que son los proyectos, se aprueba por el otro lado. Si reaprueban uno,
Reprueban el curso. Entonces, y la única manera que reprobaran el curso sería que no entregaran las tareas. Y que eso no ocurrió hasta ahora. Ya, entonces, la última, damos inicio a partir de este minuto al último, o a la primera parte de lo que es aguas servidas, salvo que haya alguna pregunta. No, profe, ninguna. Ustedes quedaron con una tarea, sí, pues, hay una tarea, la tarea de la calidad de aguas. ¿En qué quedó eso? A ver, Es para hoy día, si no me equivoco. era para hoy día, tenéis razón. Sí, pues me acabo de dar cuenta. Esta es la tarea de la calidad de agua que es para hoy día. Esta es, pues. Ahí vamos a ver el tiempo. Modificar. Y el intranet está así. Calidad de agua potable y sistema de tratamiento. Esta, para hoy día, exactamente. Sí. Esa es re simple esa tarea. Y la 11 es la impulsión y efecto Wolperite, que ya dijimos que no habíamos con Wolperite. Y esta está para el 6 de noviembre, para el día lunes. Y ahí sí. Ya, entonces tenemos para el día 3 la tarea de calidad de agua y para el lunes la impulsión. Ok. Y para el viernes estaríamos poniendo, para el viernes 10 estaríamos dejando la tarea de los caudales de aguas servidas, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Ya, importante que se vayan revisando en lo que va a ser el proyecto número 3. Bueno, ustedes ya escogieron su loteo. Para el proyecto número 2 tuvieron que haber escogido un loteo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser el proyecto del alcantarillado que está asociado a ese loteo. ¿Ya? Así como en la tarea anterior, o en el proyecto anterior hicieron el proyecto de agua, ahora vamos a hacer el proyecto del alcantarillado asociado a ese mismo loteo que ya lo conocen. Entonces aquí puede que haga algunas modificaciones, porque ustedes en el proyecto de loteo de agua, en lo que son los planos topográficos, ya escogieron aquí. Y aquí sacaron uno. Entonces voy a tener que hacer una modificación aquí, porque aquí aparecen ya los nombres. ¿Ya? Tengo que cambiar eso. Así que por ahora lo voy a dejar como no mostrado. Ocultar, ocultar. Solamente están viendo el enunciado por ahora. Ya, lo primero que vamos a hacer, lo primero que se hace cuando uno enfrenta un proyecto de alcantarillado es calcular los caudales. Entonces, hay una presentación de eso. Diseño y cálculo de redes de alcantarillado. Este tiene que ser. Bueno, la norma que corre acá es la NSH 1105.
La norma que corre entonces en el diseño de sistemas de alcantarillado es la NSH 1105, que esta presentación está puesta en el sistema, y la norma igual está subida al campo virtual. Entonces esta norma viene a establecer las condiciones generales del diseño y cálculo de una red de alcantarillado y no es aplicable al diseño de alcantarillado de aguas lluvias, que como dijimos al principio vamos a tratar de incluir en este curso como parte del último proyecto. Así que van a haber aspectos que sí son aplicables a los diseños de aguas lluvias, pero por lo menos el cálculo, la primera parte que es el cálculo de caudales, no. Para calcular aguas lluvias vamos a tener que partir desde otro lado, digamos, ¿cierto? Desde la lluvia de diseño, la intensidad de lluvia, qué sé yo. Acá no. Entonces no es necesariamente aplicable para las condiciones. Algunas definiciones que tenemos que conocer es que cada vez se está hablando mucho más de esto. Por ejemplo, se habla de las aguas grises, que no son aguas, digamos, que no tienen el contacto con excretas, por así decirlo, ¿ya? Son aguas que contienen provenientes de tinas, duchas, lavatorios, lavaplatos, que eventualmente pueden ser incluso reciclados en riego, en alguna actividad de ese tipo. Y después tenemos las aguas negras, propiamente tal, que son las aguas que sí contienen residuos humanos, excretas. Y nosotros, por lo menos en el sistema sanitario chileno, hablamos de aguas residuales, propiamente tal, que son aguas o aguas servidas, que son estas aguas que sí que contienen las descargas que vienen después de que nosotros las utilicemos. No tenemos todavía un sistema que considere la separación de estas aguas. No forma parte, ni siquiera está considerado en nuestra normativa. No está considerado de esa forma. Sí. Y aún cuando lo consideremos, yo creo que nos vamos a enfrentar con más problemas que soluciones cuando presentemos sus proyectos a las distintas reparticiones que nos tienen que revisar esto para aprobarlo, porque no tienen elementos técnicos para poder revisarlo. No hay una norma que regule eso. Por lo tanto, vamos a estar hablando de aguas residuales propiamente tal, y en este esquema podríamos también incluir a las aguas residuales de carácter industrial, ¿ya? Y ahí sí que hablamos de residuos industriales líquidos, que es un tema totalmente, que es un capítulo aparte de esto, digamos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las aguas servidas residuales de origen humano? La carga. La carga, digamos, es la cantidad de contaminación que tiene por volumen, ¿ya? Las aguas servidas industriales tienen una carga bastante mayor y de hecho una sola industria puede contaminar lo mismo que un sistema de alcantarillado de un pueblo chico, digamos. Entonces, por eso es un tema que cuando hablemos de agua, cuando nos enfrentemos a un sistema de tratamiento de aguas industriales, no deberíamos darle un tratamiento especial a esto. No necesariamente. ¿Por qué? Porque las cargas son totalmente distintas y muy superiores a las que presenta el agua servida de carácter domiciliario. En lo que se refiere a este curso, vamos a hablar de aguas servidas de origen domiciliario, ¿ya? Para aguas servidas de carácter industrial sería un curso aparte, digamos, o una parte de un curso de este. Una alcantarilla va a ser una tubería o una construcción, ¿cierto? Generalmente de carácter subterráneo, que va a ser diseñada para conducir esta agua servida y que pueden conducir otros tipos de agua hacia generalmente una planta de tratamiento o a un cuerpo receptor, ¿ya? Por ejemplo, un emisario submarino no va a una planta de tratamiento, sino que al final va a descargar estas aguas residuales al mar. Una cámara de inspección es aquella que permite la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, son las que se ubican en la calle. Ahí fue, por ejemplo, cuando veíamos el proyecto domiciliario, que fue el primer proyecto, habían algunas tareas que tenían cañerías que se juntaban y no se juntaban, ¿no? Y después cambiaban de dirección y iban para otro lado. La norma señala que cuando eso ocurre tiene que haber una cámara en esos puntos. Así que por eso es que algunos tuvieron algunas rebajas en sus calificaciones, porque eso lo vimos cuando hablamos de las cámaras de alcantarillado domiciliaria, y aquí va a ocurrir lo mismo. Los colectores de alcantarillado no cambian de dirección, ¿ya? Tienen que llegar a una cámara y de ahí se puede producir un cambio de dirección.
El cuerpo receptor va a ser una masa de agua superficial, también podría ser subterránea, que recibe las descargas de agua. Agua subterránea sería en el caso que hablemos de una infiltración. Empalme. Cuando hablamos de empalme, va a ser la conexión física entre la unión domiciliaria, y aquí volvemos a la primera parte del curso cuando veíamos vivienda, la unión domiciliaria, que es la que conecta el sistema de alcantarillado de la casa con el alcantarillado, y ese se le llama empalme. La instalación domiciliaria de alcantarillado, por su parte, es lo que vimos en la primera parte del curso, que son estas instalaciones que están adentro de la vivienda cuya función es llevar estas aguas servidas domésticas al colector, que ahora nos vamos a empezar a preocupar. Red de alcantarillado separado se refiere a un sistema en el cual las aguas residuales y las aguas lluvias corren en forma separada. Es el sistema chileno que tenemos, donde por un lado vamos a tener los colectores de alcantarillado, que eso es lo que vamos a ver de aquí para adelante, y por otro lado vamos a tener los colectores de aguas lluvias. Son diferentes, no son los mismos. Antiguamente existían unos colectores que se llamaban colectores unitarios, que llevaban los dos tipos de agua. Incluso cuando se privatizaron las empresas, esos colectores quedaron indicados, estos son colectores unitarios, pero con el tiempo fueron perdiendo esa condición y quedaron solamente destinados a aguas servidas. Me pasó hace unos años atrás que estábamos viendo un proyecto de agua lluvia precisamente, y queríamos descargar agua lluvia a un colector unitario y no nos permitieron. La red de alcantarilla unitaria, ya lo dije, es cuando van juntas las dos, agua servida y agua lluvia, que no es lo que ya se está usando acá. En otros países puede ser, donde sí se juntan los dos sistemas. Acá no. Nuestra normativa no lo contempla. Residuo industrial líquido, ya lo mencionamos, son también conocidos como riles, que es un efluente residual evacuado por instalaciones industriales, y que su característica es que tiene una carga muy alta de contaminantes. La unión domiciliaria del alcantarillado, ya lo dijimos, en la conexión de la casa con el sistema. Y las cámaras. Estos son los elementos con los que nosotros nos vamos a estar familiarizando cada vez más. En este caso, tenemos una cámara de alcantarillado tipo A, que es la más común con la que nos encontramos. Y tiene, por sus partes que la conforman, tiene una chimenea, que por donde se ingresa a la cámara. Tiene una parte que es un tronco cónico, que los viejos le llaman en terreno pata de caballo porque tiene esa forma, y tiene el cuerpo propiamente tal, que es de forma cilíndrica. Toda la sección inferior es circular, la chimenea también es circular. Diámetro interior 130. Generalmente estas cámaras son construidas en sitio para evitar que se produzca la intrusión de aguas lluvias en su interior. Se construyen en sitio con hormigón macizo. ¿Qué profundidad tiene esta cámara? De acuerdo a la altura, más o menos 1,76 m. 75, 76, esa es una cámara tipo A porque permite el desarrollo de estos tres elementos. Una cámara más pequeña que esa pasa a ser una cámara tipo B, que sería hasta 1,75 m, y donde solamente su cuerpo va a ser cilíndrico con una losa superior. ¿Ya? Esta losa eventualmente puede estar un poco más arriba, de tal forma de que la tapa sea coincidente con la carpeta de rodadura de la calle, que es lo que habitualmente vemos. Hay algunas cámaras especiales. Tenemos unas cámaras especiales como esta, que es una cámara con salto, ¿ya? Que eventualmente, si el colector que viene aquí viene a una cota más alta que la parte más baja del colector. ¿Por qué puede ser esto? Porque viene entrando un colector que viene, digamos, perpendicular a la pantalla, por así decirlo, y nosotros venimos llegando con otro colector por al lado, a la misma cámara. Entonces, no es necesario profundizarse a la altura que viene el colector que viene perpendicular a la pantalla, porque significa más movimiento tierra. Entonces, nosotros llegamos a una altura mayor, pero hacemos una caída exterior para entrar a esta cámara, ¿ya?
que se hace de esta forma. Y a este se le llama cámara con salto o cámara con caída exterior. Por último tenemos las cámaras tipo E o cámaras especiales, que son ya para alturas bastante pequeñas, 0,5, 0,6 metros de altura. La norma dice que la altura de la cámara tiene que ser medida a la clave del tubo. Los tubos tienen en general dos puntos geométricos que son relevantes. Habitualmente nosotros nos vamos a referir a los alcantarillados al radier, que es la parte de abajo del tubo, la parte más baja del tubo. Pero hay una sola parte donde la norma se refiere a la clave, que es la parte más alta del tubo, que es cuando habla de su profundidad. Y dice que la profundidad del tubo es de 1,60 m, medido a la clave. Habitualmente estos colectores son de 200 milímetros y eso nos hace que la profundidad sea de 1,80 al radier. Y digo habitualmente porque la misma norma permite que tengamos tubos más pequeños, cuando son ramales, cuando son pasajes ciegos, por ejemplo, se pueden utilizar diámetros más pequeños. No es lo común, yo por lo menos no lo ocupo solo 200 porque proyectar un diámetro más chiquitito para un tramo muy pequeñito implica ciertas complicaciones en términos de lo que es la inspección de la obra, los materiales tienen que estar separados, porque si no están separados, el maestro se puede confundir y te coloca un material que no corresponde en el lugar que no corresponde y ahí empiezan los problemas. Entonces mejor todos los diámetros iguales y así nadie se va a equivocar. Esa sería entonces la única parte donde la norma habla de la profundidad con respecto a la clave, 1,60, más el tubo que mide 200, estaríamos hablando de 1,80 m. Esta imagen ya la habíamos visto cuando vimos la unión domiciliaria. Y ahora vamos a mostrar un diagrama, más adelante está, que es donde nosotros nos vamos, aquí tenemos un diagrama de alcantarillado, y donde nosotros aquí vamos a tener que definir un esquema de cálculo y una forma de denominar, de nombrar, que no es igual para todos. Alguien podría decir partir con la cámara 1 aquí, es decir, esta va a ser mi cámara 1, esta va a ser mi cámara 2, y así yo hago todo mi desarrollo hasta este punto. Y a este yo le podría llamar colector 1, y de hecho así está este. Colector 1 entonces va a partir en la cámara 9, sería colector, incluso puede que este colector 1 venga de más arriba. Pero para los efectos del mono va a partir aquí. El colector 1 va a ser entonces de la cámara 9 a la 10, de la 10 a la 11, 11, 12, 12, 13 y 13, 14. Ese sería el colector 1. Este que está aquí se le va a llamar lateral, o este que está acá se le va a llamar cañería, o esta, cañería 1, que a partir de la cámara no se le alcanza a ver el número, pero si este es 21, este debe ser 22. Sería 22 o 20, digamos. 20, 21, 21, 22 y 22 a la que tocó aquí. Eso lo vamos a ir construyendo en una planilla Excel para después calcular las alturas. Entonces yo me voy a preocupar de desarrollar una planilla donde voy a ir mostrando el sentido de escurrimiento que tiene el colector y donde yo voy a ir numerando las cámaras para después poder calcular. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que conocer cómo se llaman estos tramos y vamos a hablar del tramo, que va a ser entre una cámara y otra. Vamos a hablar de una cámara naciente, que es cuando no tiene ningún aporte, cuando parte desde cero, digamos. ¿Ya? A eso se le va a llamar cámara naciente. Lateral, ya está dicho, los laterales son los que son tributarios de un colector, también puede ser tributarios de una cañería. A eso se le llaman laterales. Nacientes, laterales y tramos. Entonces, como digo, esto puede ser de muchas formas. Por otra forma podría ser yo puedo partir con el colector 1 aquí. Aquí. Y digo, mi colector 1 va a partir aquí, se va a ir por acá, va a ir por aquí y va a llegar aquí. Y ese podría ser mi colector 1. También podría decir el colector 1 parte aquí. Empiezo aquí, sigo para allá,
doy la vuelta por aquí y bajo por aquí. ¿Ya? Yo habitualmente cuando diseño trato que el colector 1 sea el más largo, de tal forma que el que me cubra la mayor cantidad de trazado para poder en base a ese cálculo ir dando los puntos que necesito para poder calcular el resto. Entonces, aquí muy probablemente yo escogería ese último tramo como mi colector 1. Esta U que se forma aquí. Y el resto los haría todos ir tributando a ese colector. Cañerías entonces, colectores, tramos, cañerías y laterales. Entonces, nosotros sabemos que la alcantarilla tiene como finalidad esencial el saneamiento ambiental, los nuevos sistemas de alcantarillado, y en toda ampliación existente de un sistema de alcantarillado unitario se deben considerar redes separadas, ya lo dijimos, van separados de lo que es redes de alcantarillado. Em, la población de la zona estudiada se debe considerar como formando un todo. Vamos a tratar nosotros de sanear el 100% de la población. Vamos a hablar de capacidad de tubería y en esta vamos a considerar las posibles variaciones urbanísticas de la densidad demográfica. Claro, cuando estemos estudiando, nosotros vamos a hacer una tarea, ¿cierto? Que va a ser desarrollada en base a un loteo. Y ese loteo, a diferencia del proyecto de la bomba que van a entregar el lunes, que va a tener un crecimiento poblacional, el loteo no. El loteo va a estar formado por 100 casas el día cero y va a terminar su vida útil con 100 casas. No van a aparecer casas adicionales. Bueno, en la práctica puede que sí, digamos, pero para los efectos del cálculo los loteos no crecen. Son 100 casas hoy día y son 100 casas en 10 años más. No tienen crecimiento, no hay un efecto poblacional. Sin embargo, vamos a tener nosotros que calcular la capacidad de la tubería. ¿Cuál va a ser la capacidad de la tubería? La capacidad de la tubería es la cantidad de agua que es capaz de pasar, de conducir esa tubería. Y para eso nos vamos a acordar del ramo de hidráulica y de la ecuación de Manning, y donde nos vamos a acordar de un canal que va a ser un canal de sección circular, que va a tener una altura de agua y va a tener una pendiente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a conocer? Datos conocidos. Geometría, vamos a conocer el diámetro de ese canal y la pendiente, porque la vamos a dar, nos las vamos a dar. Nosotros vamos a definir a priori cuál es la pendiente que va a tener este colector. Por lo tanto, vamos a tener conocido geometría y pendiente. Y la única variable va a ser la altura que alcanza el agua dentro del tubo. Entonces vamos a tener que calcular eso para poder determinar las capacidades de la tubería. Estas tuberías entonces las vamos a proyectar para ser construidas en tramos rectos, ya lo dijimos, los proyectores de alcantarilla no se curvan y si necesito cambiar de dirección te va a llegar una cámara y de ahí hacer el cambio. En general, estas tuberías que vamos a proyectar van a seguir la pendiente del terreno o del camino que está encima, de la calle que está arriba, sin perjuicio que eventualmente, por razones de proyecto, tengamos que hacer alguna situación especial. Esta es una situación que siempre la pide la sanitaria, y es que el sistema de alcantarillado siempre tiene que estar por debajo del sistema de agua potable para evitar posibles contaminaciones. Entonces, y generalmente ocurre porque el agua va a 1,10 m y el alcantarillado siempre, si la norma nos pide mínimo 1,80 m, 1,60 m más los 200, 1,80 m a la clave, vamos a estar siempre por debajo del colector de alcantarilla, de la matriz de agua potable, ¿verdad? En los trazados donde ambas redes sean paralelas, se pueden trabajar en zanja común, pero con un distanciamiento entre ellas mínima de 2 metros. Eso es lo que señala la norma. Cruces. Eventualmente estas dos cañerías se pueden cruzar, ¿ya? Y ese cruce no debe ser más de 30 centímetros, ¿ya? Y eso se estudia con las cotas y se hace una verificación de los cruces para que eso no ocurra. Y si llega a ocurrir, se procura que no sea más de 30 centímetros y que en ese punto se va a tener que colocar algún refuerzo de hormigón para que las cañerías no se junten.
Evidentemente no debe existir ningún sistema de conexión entre ambos sistemas, entre el de agua por un lado y el del alcantarillado por el otro, no pueden estar conectados de ninguna manera. Para los efectos de los cálculos, que ya estamos entrando a la parte de la tarea que tiene que entregar usted el próximo viernes, los datos que vamos a necesitar son las estadísticas, bases de cálculo de caudales, cobertura, que generalmente va a ser el 100%, cuál va a ser el área saneal, la población es un dato relevante que para el caso de usted va a ser calculado en base al número de casas. Así que ya lo hicieron cuando calcularon los caudales para el proyecto anterior, así que eso lo tienen. Ahora lo que ustedes van a tener que hacer es definir un trazado de cañerías como el que está puesto ahí, en su loteo, asignarle número al, a las cámaras, y tal vez esto podríamos pedir como tarea, un plano donde estemos y lo podemos revisar en la siguiente clase, donde pusieron las cámaras y que digan cuántas casas están descargando en el tramo. Por ejemplo, aquí, en el tramo 10-11, tenemos cuántas casas descargando. Esta casa que está en la esquina sale al pasaje. Esta que está en la otra esquina sale a la calle lateral, por lo tanto en este tramo vamos a tener dos casas descargando, que sería esa y esa. En este tramo hay más casas. Entre la 11 y la 12, todas las casas salen hacia la calle que está abajo. Y por lo tanto, entre el tramo 11 y 12, y así deberíamos tener una planilla que diga tramo inicial 11, final 12, casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Este otro tramo 32, 33, pongamos que sea esta. ¿Cuántas casas tiene? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Esos dos salen en el otro lado. Eso por arriba. Y por abajo va a tener 6, 7, 8. O sea, en la planilla esta que yo voy a construir, me va a salir cañería 2, que es la que está definida ahí, entre el tramo 32 y 33, 8 casas. 8 casas contra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Entonces, como tarea, para la próxima semana, para el día 10, que la fecha de entrega de esa tarea va a ser el día 10, pero a las 12 de la noche, y lo que por lo tanto, la vamos a poder revisar en la clase del próximo viernes, va a ser eso. Va a ser un trazado en planta con la definición de los tramos, colectores, tramos, cañería, y una planilla donde ustedes muestren esa definición y una columna donde se indique cuántas casas descargan en cada tramo. Entonces yo voy a diseñar eso en el campus para que esa sea la tarea que tengan que entregar. Bueno, tenemos 3 estudiantes presentes, es decir, están casi son 4 ustedes. Y eso es lo que vamos a calcular. Y los caudales los vamos a calcular la otra semana. Entonces, eso que le estoy pidiendo va a ser parte del proyecto que tienen que entregar después. O sea, para desarrollar el proyecto tenemos que entregar el 24 de este mes, tienen que desarrollar esa planta, colocar las cámaras, asignarle números, definir cuál va a ser el colector 1, cuál va a ser la cañería 1, cuál va a ser la cañería 2, cuáles van a ser los laterales. Eso es parte de lo que tienen que hacer. Así que, y la próxima clase lo revisamos, pero se entrega después de la clase, así que podríamos eventualmente aplicar correcciones. Eh, yo preferiría quedar hasta aquí porque ya llegamos al tiempo acordado, que son las 6:30, porque ahora nos vamos a meter de lleno el tema del cálculo de los caudales. Entonces, si lo inicio va a quedar inconcluso el tema. Y sería parte de lo que vamos a ver la otra clase con los datos que tengan. Entonces, repito, el próximo lunes no tenemos clase porque yo voy viajando a Santiago justo a esa hora. Tenemos vuelo a las 4:30. Así que a la hora de la clase voy a estar arriba, en el aire. Y por ese motivo no va a haber clase el próximo lunes, pero sí el viernes. El viernes tratemos de empezar a las 10 para las 5, que es el horario oficial que nosotros tenemos, a las 16:50.
porque voy a tener que terminar la clase no a esta hora, voy a tener que terminarla 15 minutos antes, a las 6:15, porque tengo licenciatura cuarto medio, mi hija, entonces voy a tener que terminarla antes para alcanzar a llegar al colegio. Así que eso, nos vemos entonces el próximo viernes a las 16:50, ojalá un poquito antes. Yo voy a estar conectado unos 10 minutos antes. Como siempre, si hay cualquier pregunta, me la van planteando por WhatsApp. Por mi parte sería hasta el viernes 10, si Dios quiere. Que estén bien. Adiós. Gracias, Chao, profe. profe. Igual. Nos Chao, vemos. chao. Profe. ¿Por qué no?